gran manera al dirigirme a usted y bendecirle en el poderoso y glorioso nombre de Jesús de Nazaret, recordándole, mi amado, a través de radio, de las ondas sonoras de Radio Almas para Cristo, que Cristo viene pronto. Así como lo escucha, mi amado, Cristo viene pronto en las nubes por un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre y lavado y sellado con su Santo Espíritu. A Él, Señor, sea toda honra y al Señor sea toda gloria. Alabamos y glorificamos ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito Dios. Mi amado, Cristo viene pronto. Le pregunto en este lindo y bello día, ¿cómo está su relación con el Señor? En mi corazón es un gozo dirigirme a usted. Me gozo en gran manera al dirigirme a usted a través de la palabra. Sí, mi amado, me gozo en gran manera al dirigirme a usted a través de la palabra e invitarlo que le ponga atención, que no solamente la escuche con el oído derecho y le salga por el oído izquierdo. Aunque la palabra dice que no retorna vacía, siempre queda fundada en lo profundo de su corazón. Tremendo misterio, ¿no? Para que si usted pierde su alma, si usted no hace nada por salvar su alma, al final de todos los tiempos, en el juicio del gran trono blanco, usted va a ser juzgado. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted va a ser lanzado o tirado al lago de fuego. Y cuando esté en el lago de fuego, esta palabra le va a atormentar, le va a martillar su alma en el mundo espiritual. Por supuesto que en el mundo espiritual es la eternidad, porque ahí forma parte de la eternidad. Aleluya. Mas si se fuese antes de que Cristo venga, mi amado, si el aliento de vida se va de su nariz, lo espera el infierno con la boca abierta. Sí, mi amado, lo espera el infierno con la boca abierta para que entre por ella y se queme con fuego y azufre en el infierno. Y después de la segunda muerte o muerte segunda, lo espera el juicio del gran trono blanco, donde va a ser lanzado al lago de fuego. Fuego y azufre también. Si no tiene idea cuánto arde el azufre, vaya a la tienda y cómprese un paquetito de azufre, póngalo ahí en el suelo, dele fuego al azufre y luego meta un dedo, la punta de un dedo así rápido, y se va a dar cuenta cuánto quema el azufre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar en esta mañana, en este lindo y bello día que el Señor nos ha regalado. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante: los dones espirituales. Sí, mi amado, los dones espirituales, porque el Señor vive y permanece para siempre. Los dones espirituales. Es un tema muy profundo y delicado, en el cual la iglesia no se interesa y tendría que interesarse si quiere salvar su alma. Los dones espirituales no son para el mundo inconverso, son para la iglesia, para que la iglesia sea edificada a través de los dones espirituales. Ese es el propósito, de que el cuerpo de Cristo se edifique, se alimente a través de ellos. Es un tema bastante profundo y delicado, los dones espirituales. Verdaderamente me gozo en gran manera en la palabra. Y en esta hora pues vamos a meditar un poco sobre ellos, yéndolo a la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en delante. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
palabras dichas por el apóstol Pablo, hablando e inspirado a través del Espíritu Santo. Padre, en esta hora, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret, me acerco ante su presencia y suplico misericordia en esta hora del día, para que sea usted glorificado en mi vida, mi Señor. Primeramente en mi vida, que yo pueda ser edificado, que pueda recibir de parte de un Santo Espíritu, Señor, la edificación en mi corazón, mi alma y mi espíritu, para su gloria, mi Señor, para su gloria. Aleluya, aleluya. Así presento a la humanidad que se mueve, mi Señor, sobre la faz de la tierra. La presento, mi Señor, a aquellos hombres y mujeres, niños, que caminan perdidos en delitos y pecados en esta hora. Tienen un alma que salvar, mi Señor, y suplico misericordia por ellos. Usted, con su poder santo y sublime y todopoderoso, eterno, soberano, sé que les puede tocar su corazón. En esta hora, mi Señor, solamente clamo, suplico, imploro misericordia por ese mundo, por esa humanidad perdida religiosamente. Padre, para que alguno o muchos de ellos puedan alcanzar la vida eterna, para engrandecer el reino de los cielos. Padre, se lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús, para su gloria, mi Señor, para su gloria. Y dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis, decía Pablo, no quiero, hermanos, decía Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué decía Pablo, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales? Porque entiendo que el apóstol Pablo tenía dones. Vivía en el Espíritu, caminaba en el Espíritu y se gozaba en el Espíritu a cada momento. El Espíritu de Dios lo usaba poderosamente y Pablo a cada momento veía que el Señor se glorificaba a través de los dones espirituales, cuando él hablaba, cuando él oraba, cuando él se dirigía a alguien. Y el fuego del Espíritu Santo ardía en el corazón, en el alma y en el espíritu del apóstol Pablo. Entonces me hace sentir conforme. La Biblia dice, no quiero, hermanos, no quiero. Habla a título personal. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando el apóstol Pablo habla en estos términos, es porque se da cuenta que la iglesia no se interesa por llevar dones espirituales, y que los dones espirituales son necesarios en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo, no para presumir, no para sentirse más grande uno que el otro, porque en el cuerpo de Cristo, acuérdate que uno es ojo y otro es oído, uno es mano y otro es pie, aleluya. Uno es nariz y otro es dedo. Sí, mi amado. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, como iglesia. Pero la cabeza sigue siendo Cristo. Por lo tanto, tú no puedes tomar autoridad sobre la iglesia, ni puedes obligar a nadie, ni puedes señalar a nadie. Antes de que señales, mírate a ti mismo. Sí, mi amado. Antes que critiques, critícate a sí mismo. Cuando digo critícate a sí mismo, es que te observes tú primero quién eres y en qué condición espiritual caminas. Aleluya. Cuando tú te hayas examinado a ti mismo y te hayas encontrado positivo el 100%, que no lo vas a estar, porque no hay justo que haga el bien sobre la tierra y que nunca peque. Aleluya. Eso me dice Eclesiastés 7:20.
Entonces no puedes levantar tu mano para señalar a alguien y juzgarlo, porque aún Jesús no está juzgando a nadie. Jesús está como abogado ante el Padre y suplicando que se le dé oportunidad a la humanidad. Aleluya. Jesús tiene, el único que tiene, que diría, que tiene como arrodillarse al Padre y mostrarle sus heridas de las manos, y mostrarle las heridas de sus pies, y mostrarle las heridas del costado, mostrarle su espalda azotada. De ahí, y el único santo, y él dice: yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es la única persona que puede acercarse ante el Padre e interceder, suplicar e implorar por ti y por mí. Yo puedo suplicar, pero no puedo, escucha, yo puedo suplicar, pero no tengo la autoridad para decirle: Señor, no hagas esto, no hagas lo otro. Padre, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, porque yo estuve en el Calvario. No, yo soy beneficiario, o yo he recibido el beneficio. Yo recibí el beneficio del Calvario, la vida eterna. Ahora, importante es el día que yo llegué a Jesús, que yo conocí al Señor, porque no le conocía. El día que yo conocí al Señor y se me dio la oportunidad de arrepentirme de mis pecados y convertirme a Él y poner en práctica la palabra, mi obligación es que otros también salven sus almas. Y cuando digo mi obligación es porque el Señor encomendó en mí ese mandato cuando habla de la gran comisión. Pero para poder ser más eficaz, más efectivo en la carrera del Evangelio, necesito tener dones espirituales. Sí, necesito tener dones espirituales, para que los dones, a través de los dones, muchas almas llegan al conocimiento de la verdad. Y tú me vas a decir en esta hora: pero ¿cómo es posible? Si quien hace la obra es el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero que no se te olvide que quien da los dones y actúa en el hombre a través de los dones, actúa en el hombre a través de los dones, es el Espíritu Santo, no eres tú. Sino que tú sirves como un instrumento útil en las manos del Señor. Pero quien hace la obra y quien se glorifica a través de ti y a través de los dones es el Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu eterno, el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dice: por tanto, dice, sabéis que cuando eran gentiles, le dice al pueblo de Corintios, a la iglesia de Corintios, sabéis que cuando eran gentiles os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Mientras nosotros no tenemos a la cobertura del Espíritu Santo, mientras nosotros no hayamos recibido a Jesús como nuestro Salvador y nos hayamos sometido a santidad, caminando por los caminos de la vida, nosotros somos como un robot, servidores de Satanás, que vamos de continuo practicando el mal. Aleluya. ¿Quién nos lleva de la mano? ¿Quién nos arrastra al abismo? Es Satanás. Por lo tanto, no hay dones en nosotros. No, porque quien da los dones es el Espíritu Santo. En lugar de dones lo que hay es maldad. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios es luz y el Espíritu de Satanás es oscuridad. Él vino a robar, a matar
y a destruir el alma del hombre. Mientras tú no hayas reconocido a Jesús como tu Salvador, quien te lleva de la mano, quien te arrastra de la mano es Satanás y sus demonios. Aunque no lo quieras aceptar ni ver de esa manera. Pero esa es la verdad. El día que tú recibes a Jesús como tu Salvador, todo cambia. El día que tú te conviertas a Jesús, todo cambia. Y la palabra lo expresa. ¿Sí, mi amado? La palabra lo expresa. ¿Sabéis? Le dice Pablo al pueblo, ¿sabéis? Que cuando erais gentiles, se os extraviaba, o sea, te guiaban, te llevaban, se os extraviaba, llevándolos, como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, tú quedas ante el eterno Dios Todopoderoso como un hombre sin valor. Porque te vuelves servidor de Satanás. Te vuelves un pecador empedernido. Entonces, cuando tú te vuelves un pecador, te separas de Dios. Porque el pecado separa al hombre totalmente de Dios. Y solamente te cubre la misericordia de Dios. De repente ya no puedes más con tus pecados. Y en medio de la inmundicia y la podredumbre que caminas en medio del lago cenagoso, muchas veces clamamos al Eterno. Le prometemos esto y lo otro y lo otro y lo otro por la mañana. A través de la misericordia lo recibimos y por la tarde se nos olvida y caemos gravemente en pecado otra vez. Entonces tú no puedes tener dones estando así. Aleluya. Porque eres servidor de Satanás. Mas cuando tú llegas al conocimiento de la verdad, pasas de gentil a santo. Sí, mi amado. Pasas de ser un gentil a ser un santo. Y ahí comienza tu vida a cambiar. Y la palabra dice, por tanto, os hago saber, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Por qué decía esto Pablo, el apóstol Pablo? Porque para aquella época muchos judíos, muchos romanos y diferentes tipos de personas criticaban fuertemente a Jesús. Sí, lo criticaban fuertemente y no reconocían y aceptaban que Jesús era el Salvador, porque no tenía el conocimiento del Espíritu Santo en sus lomos. Entonces lo que hacían era criticar la obra del Espíritu Santo y criticaban a Jesús como aquel hombre, como el profeta, como esto, como lo otro, pero no le daban su lugar. Entonces Pablo dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Aleluya. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, quien te abre el entendimiento en todo esto es el Espíritu Santo. Aleluya. Quien te abre el entendimiento para reconocer a Jesús como tu Salvador es el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no mora en ti, tú no puedes entender las cosas espirituales. Y el reino de los cielos es espiritual, no es terrenal. Se vuelve terrenal cuando entra en nosotros. Pero el reino de los cielos es espiritual totalmente. Viene a formar parte terrenal en el hombre. Pero el reino de los cielos es espiritual. Aleluya. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Escucha. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones que el Espíritu de Dios lleva a cabo. Pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Aleluya. Bendito Dios. Qué maravillosas palabras, ¿verdad? Del apóstol Pablo, inspirado a través de la gracia divina del Espíritu Santo. Bendito Dios. Seguidamente la palabra dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? Provecho del mismo y provecho de la iglesia. Para provecho del mismo y de la iglesia. Porque si tú caminas, ni nadie, yo entiendo por experiencia y mi misma persona, nadie puede portar el don de ciencia, los dones espirituales, si camina vacío en el Espíritu. Para que los dones espirituales funcionen, tiene que haber un nivel espiritual o caminar en el poder del Espíritu Santo. Sí, mi amado. Por eso es que la primera beneficiada es la iglesia. El segundo beneficiado es el mundo. ¿Sí? La palabra misma lo dice. Entonces el primer beneficiado soy yo. Porque camino si yo tengo los dones. Porque yo camino en el poder del Espíritu Santo. El primer beneficiado soy yo. El segundo beneficiado es la iglesia. Porque a través de mi persona hablo, actúo y la iglesia es beneficiada. El tercero es el mundo. Porque recibe aquel que se acerca a mí y yo le hablo y recibe cuando el Espíritu de Dios se glorifica. Él recibe. Si quiere sujetarse a la verdad, gloria a Dios. Y si quiere seguir siendo un servidor de Satanás, pues es su problema. Pero la palabra dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Para provecho. Para provecho. Palabra, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. La primera persona o las primeras personas que reciben el beneficio de palabra de sabiduría son los ancianos de la iglesia. Un anciano nombrado solamente porque tiene elocuencia para hablar, no está haciendo nada. ¿No? Para que una persona sea nombrada como anciana en la iglesia, tiene que tener palabra de sabiduría. ¿Sí, mi amado? Para que una persona sea nombrada en la iglesia como anciana o anciano, el primer requisito es que tiene que tener palabra, el don de palabra de sabiduría. Para que el que se le acerque a él reciba el beneficio de la palabra de sabiduría dada por el Espíritu Santo. Y este hombre o mujer que sea nombrado anciano, verdaderamente, escucha, verdaderamente tiene que edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquel que se le acerque no lo va a reprochar, no lo va a rechazar, no lo va a exhortar para sacarlo de la iglesia, sino que más bien lo va a edificar cuando hable, porque va a hablar conforme al Espíritu de Dios le place. Aleluya. Entonces, el primer beneficiado es él. El segundo beneficiado es la iglesia. Tercero, beneficiado es el mundo. Cuando te encuentras con una persona inconversa y el Señor te da palabras para él,
a la persona, el Espíritu de Dios es glorificado a través de ti y a través de las palabras que va a poner en ti para dárselas a la persona inconversa y va a decir, verdaderamente, este me convence de la forma que me habla. ¿Sí? Este me convence de la forma que me habla. Ah, por curiosidad o por conveniencia propia, por lo que sea. Voy a probar al Señor, voy a reconocer al Señor como mi Salvador. Y va a renunciar a Satanás y va a abrazar a Jesús como su Salvador. He ahí, cuando él abraza a Jesús como su Salvador, la sangre del Cordero lo va a limpiar. Y la gloria divina del Espíritu Santo lo va a abrazar. Y lo va a sellar como propiedad del Cordero Divino que un día dio su vida en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Entonces el tercero beneficiario es el mundo. Bendito Dios por ello. Seguidamente dice la palabra, a otras palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. A otras palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahí entendemos igualmente que el portador se edifica. Seguidamente, la iglesia. Pero el más beneficiado es el mundo. Aleluya. ¿Por qué? Porque generalmente la palabra de ciencia, el Señor la usa para tocar el corazón al perdido. Y muchas veces le saca los pecados a luz. Más que todo cuando tú no le conoces y te encuentras con él. A mí me ha sucedido muchas veces. Me encuentro con alguien y le digo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora del día que sea. Ah, discúlpenme, pero yo no le conozco. Soy fulano de tal. Soy profeta del Dios Altísimo. Y el Señor, para la gloria de Él, con mucho respeto, le voy a decir lo que le voy a decir. Pero el Señor me está mostrando esto y esto y esto y esto de usted. Yo no le conozco a usted. Con mucho respeto se lo voy a decir. Y cuando le digo aquello, la persona entra en temor muchas veces. Y después del temor viene la curiosidad por escuchar más. Y entonces se quiere abrir al paso. Y le digo, si va a hablar, no hable. Deje que el Espíritu de Dios se siga glorificando. Y el Espíritu Santo sigue hablando. Y de repente los ojos de la persona se le ponen rojos y las lágrimas comienzan a salir. Y dice, no sé por qué estoy llorando. Yo le contesto, porque la presencia de Dios tiembla la tierra. Su alma gime por la salvación, porque su alma está perdida. Usted es tierra, su materia es tierra, y el día que muera usted se va a poder, su cuerpo se va a convertir en polvo, mas su alma no. Y su alma gime y llora a través de su carne, porque está necesitada del amor de Dios y quiere que usted la salve, reconociendo a Jesús como su Salvador y obedeciendo los mandatos divinos que están establecidos en las Sagradas Escrituras. Y por ahí nos vamos y de repente la persona cae de rodillas. Si cae de rodillas y dice, lo voy a hacer. O dice, ¿qué tengo que hacer para acercarme más a Dios? Y yo le contesto, bueno, mi amado o mi amada, doblar su rodilla aquí donde estamos, si no le da vergüenza de ver está en la calle. Levante su mano derecha y haga la oración de fe, reconociendo a Jesús como su único y absoluto Salvador. Y en ese momento el Espíritu de Dios se va a glorificar en su vida. Y
y usted se va a gozar. Y va a pasar de muerte a vida. De muerte eterna a vida eterna. Entonces, la iglesia es bendecida. Pero más que todo el hombre que no conoce al Señor. Cuando digo hombre me refiero a los dos sexos. Que no conoce al Señor. Y cuando tú llevas ese don en tus lomos, tienes la obligación de hablar cuando el Espíritu de Dios te ordena que hables. Aunque no conozcas a la persona. Pero el Padre que conoce a todo mundo, te ordena a través de su Hijo amado o del Espíritu Santo que hables. Y tú no puedes sujetar tu lengua. A mí me ha pasado muchas veces. No puedo sujetar mi lengua y me levanto, camino, me detengo y le digo, caballero o dama, señor o señora, discúlpeme por favor, yo no le conozco a usted, pero soy un profeta de Dios, o soy un pastor del Señor, o soy un evangelista del Señor, y el Señor me está dando una palabra de ciencia para usted. Aleluya. Y de esa manera el Señor se ha glorificado a través de mí, me ha usado como instrumento para glorificarse en el corazón, en el alma y en el espíritu de muchos. Aleluya. Bendito Dios. Seguidamente dice, a otros fe por el mismo espíritu. A otros fe por el mismo espíritu. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay que creer que Dios existe. Y a través de ello vamos a alcanzar la salvación a través de la fe. Pero la fe es un misterio. Hay fe y superstición. O sea, la fe muchas veces se convierte en superstición. Para el hombre inconverso que no conoce al Señor. Cuando el hombre llega al Señor y conoce al Señor, la fe se vuelve fe bíblica. Fe bíblica. Y cree en el Señor. Y actúa conforme la Biblia habla. Entonces la fe es un misterio que el hombre lleva en el corazón. Cuando el hombre no conoce al Señor, dice que tiene fe. Y muchas veces lo que tiene es superstición. Sí, superstición. Cree en esto y cree en lo otro, y cree en aquello, y cree aquí y cree allá. Él cree. Esa no es fe. Muchas veces es superstición. Yo creo en esto y creo acá y creo allá. Aleluya. La fe es la que viene, es un misterio que se lleva en el corazón, que se lleva en el alma, que se lleva en el espíritu. Sí. La fe bíblica te mueve. Y es tan pequeña en el ser humano como el grano de mostaza. Es tan pequeña en el ser humano como la semilla de mostaza. Pero se vuelve tan grande en el alma del hombre, en el corazón, como un árbol donde las aves del cielo descansan. En la medida que tú creces en el Evangelio, vas aplicando la fe. Y la fe se vuelve, crece en tu ser. Y mañana te va a servir para ver grandes cosas en el Evangelio. Y ahí uno dice que es la semilla más pequeña, la hortaliza, pero que un día crece como un árbol y las aves del cielo descansan ahí. Eso es la fe. Bendito Dios. Y que te sirve grandemente en el camino sagrado del Señor. A otro la fe por el mismo espíritu. Y a otros dones de sanidades. Ahí aplicamos la fe. En el don de sanidad. Para poder ver sanidad, tienes que tener fe. Fe en Dios, fe bíblica. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Y mantener santidad y confianza. Santidad en ti para con tu ser creador, para con Dios. Y confianza
en el que te mandó a orar. Confianza en el que te dio la fe para poder ver una sanidad. Ahí usas la fe en la sanidad, en el don de sanidad. Oras por los enfermos y los enfermos son sanados. Sí, mi amado. Oras por los enfermos y los enfermos son sanados. Pues dice, a otros don de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. El hacer milagros también utilizamos la fe. La fe y la confianza y la santidad para ver milagros. El milagro sucede o el milagro se lleva a cabo a donde el hombre no puede hacer nada. De repente oras por alguien que esté enfermo, por sanidad divina. Pero también esta persona con una inyección o con una pastilla se podía quitar la enfermedad que tenía. Pero tú oras y el Espíritu de Dios se glorifica a través de la fe. Pero también viene el otro caso, milagros. El milagro sucede en una persona con SIDA, en una persona como con leucemia, en una persona donde el hombre tiene limitaciones y no puede hacer nada. Ahí actúa el milagro de Dios. Ahí llega Dios con sus milagros y Él actúa y sucede lo sobrenatural. Aleluya. Dice a otros el hacer milagros. ¿Quién es el beneficiado en todo esto? La iglesia. Sí, mi amado, la iglesia. A otros profecía. De igual manera, el Señor te usa con palabra de profecía. La palabra se cumple y el hombre comienza a actuar y a creer más en el eterno Dios Todopoderoso. Porque se le habló con anticipación y la palabra se cumplió. Cuando el profeta es vanaglorioso, permite que se le dé la gloria a él. Cuando el profeta ha entendido que el que merece toda honra y toda gloria es el Altísimo Dios Todopoderoso, no permite que se le dé vanagloria a él, sino que en todo tiempo, fuera de tiempo, le da la gloria al eterno Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Al Señor, y solamente al Señor sea la honra y la gloria. Por eso, mis amados, los dones espirituales en la iglesia son necesarios. Primeramente, para que se edifique la iglesia. Seguidamente, para que el hombre que no conoce al Señor pueda también recibir. Y a través de los dones, el Señor lo usa como instrumento, o lo usa como instrumentos, para que el hombre se arrepiente y se convierta a Cristo. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es muy necesario en la iglesia. Sí, mi amado. Muy necesario en la iglesia. El discernimiento de espíritu es muy necesario en la iglesia. ¿Por qué? Porque a través del discernimiento de espíritu, el Señor te revela qué es lo que el hermano anda cargando. Si está en pecado, muchas veces, o está en santidad. Sí, a través del discernimiento de espíritus. Es el medio que el Señor me ha permitido a mí. Y alguien se para enfrente de mí, y me saluda en el momento que me da la mano. La semana pasada sucedió un caso en la iglesia. Estábamos en el culto, yo antes de empezar el culto, empecé a saludar a cada uno. Y cuando llegué en medio de la congregación y le di la mano a uno, sentí la mortandad del tufo de sus pecados. Y que el hombre se había acostado con una prostituta de la calle. De las que andan ahí en la calle, acostándose por un cigarro, por droga, por una moneda, por lo que sea.
y a veces solamente por saciarse. El demonio de prostitución la lleva a tal grado, y más que todo, si ven un varón de Dios, se acercan para tentarlo, y más si la persona está soltera, con mucha más razón. Y me le acerqué a la persona, le di la mano y sentí el tufo, el mal olor, la peste del pecado que andaba cargando. Y el Señor me mostró que se había acostado con una señora, con una mujer que andan buscando sexo en la calle. Y yo se lo dije en medio de la congregación: varón, no seas cochino, no seas sucio, respeta más al Señor. El Señor me está mostrando la peste, el mal olor que echan tus pecados. Dice el Señor, pero el Señor me dijo: díselo. Dice el Señor que dejes de acostarte con mujeres de la calle, pues te van a llevar al infierno y vas a morir de sida. Y el Señor no te va a sanar. Vas a morir de sida. El hombre no murmuró, solo se agachó. Él sabía que le estaba diciendo la verdad. Aleluya. Entonces, el discernimiento de espíritu sirve para ello, para discernir los espíritus que se mueven en medio de la congregación, y para sentir la gloria de Dios cuando hay ángeles o el mismo Señor está dentro de la congregación. Cuando hay una iglesia que alaba y glorifica con poder y autoridad en el espíritu, muchas veces el Señor desciende a la congregación o envía ángeles, y nos gozamos y nos alegramos cuando vemos al Señor ahí o sentimos al Señor ahí. Aleluya. Para eso es el discernimiento de espíritus. Aleluya. Dice la palabra: a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. El género de lenguas es interesante en la iglesia, muy interesante, porque se edifica en el mundo espiritual. Se edifica el que las habla y edifica la iglesia espiritualmente. Pero más interesante es que alguien tenga la interpretación de las lenguas. Yo en lo que el Señor me ha enseñado, sí, hay muchos que las hablan y las interpretan, pero no veo tanta fidelidad ahí como que otra persona surja por allá y las interprete. ¿Por qué? Porque el que las interpreta a título personal, las puede interpretar a título personal. Mas hay otro que el Señor levanta a través del Espíritu Santo por allá, para que las interprete. Él va a decir la verdad. Aleluya. Porque aquel la va a hablar y este la va a interpretar. Santo es el Señor. En cierta ocasión, estamos en un culto unido, cuando alguien comenzó a hablar lenguas. Sí, y me gocé de gran manera. Lo tenía cerquita, y me acerqué y le puse la mano, y caía el espíritu que hablaba a través de ella. Era una mujer, porque el espíritu de Satanás estaba hablando a través de la mujer, y hablaba lenguas en la congregación. Y ni el pastor ni nadie se daba cuenta que la mujer hablaba lenguas satánicas. ¡Aleluya! Y ese día llegó al culto unido. A mí me habían invitado y estaba cerca de ella cuando la mujer comenzó a hablar lenguas satánicas. Le impuse la mano como el Señor me ordenó y le ordené al espíritu que estaba que se fuera. Y la mujer dejó de hablar lenguas. Entonces, el discernimiento de espíritus es para ello.
para entender a quién tenés, a qué clase de espíritu está a tu lado, o qué clase de espíritu anda en la persona. En otra ocasión pasó lo mismo. Y hace un tiempo, hace como unos 6 años o 7 años, me congregaba en la iglesia de la Asamblea de Dios de Trenton, New Jersey. Y siempre se levantaba una mujer hablando lenguas satánicas ahí. Pero como ahí en ese lugar, para que tú te levantes y le pongas manos a alguien o ores por alguien, tienes que ser nombrado. Y ahí hay mucha, si alguien me escucha, no se moleste, que es la verdad de los que se congregan ahí. Y hay mucha comunicación, pero hay poca revelación. Entonces ahí hay una jerarquía de poder. Si tú no eres nombrado, no te puedes levantar porque tú no fuiste nombrado. Están los hermanitos servidores. Está el grupo que se encarga de mover la congregación, de atender la congregación. Y había como 6, 7 varones, creo que eran 6 varones, encargados de ministrar cuando alguien se ponía endemoniado o algo parecido. Desgraciadamente o desafortunadamente, todos los nombrados que habían nombrado era gente seca, vacía en el espíritu, con mucha comunicación, pero con poca revelación. En una ocasión, alguien se endemonió ahí, y lo que hicieron fue agarrar a la fuerza y sacar a la fuerza para la calle y se lo llevaron. Yo pues solo lo observé y me quedé quieto. Yo no hice ningún movimiento porque yo era ropa tendida. Ropa tendida que no tiene ningún privilegio. Para predicar en ese lugar yo esperé 1 año. Y todavía el día que me iban a dar el privilegio, un día martes, la persona me dijo: hermano, ¿usted está preparado para pararse en ese altar? ¿Escucha? ¿Usted está preparado para pararse en ese altar? Así le damos privilegio el martes. Yo le contesté: varón, ¿qué te pasa? Estoy más preparado que tú. Porque tú hablas conforme al hombre le place. Más yo hablo conforme al Espíritu de Dios le quiere que se hable. No te digo estas palabras para ofenderte, sino para que entiendas. En el Espíritu hay dimensiones espirituales. Por lo tanto, estoy preparado. Y recuerdo que el día que iba a predicar, invitaron a otro. Y me dijo: hermano, discúlpame, pero no te puedes parar ahí porque tenemos un invitado de honor. Tenemos un invitado de honor. Y le dije: no te preocupes, tranquilo. Déjalo que predique. Tal vez traiga palabra edificante para la iglesia. Llegó el hombre, era un costarricense, llegó y predicó. Y se fue. Yo me quedé para el siguiente martes. Aleluya. Después de que prediqué, se me acercaron algunos hermanitos y me dijeron: ¿dónde han andado predicando, varón? No se daban cuenta que yo tenía 1 año de congregarme ahí. Porque la iglesia tenía ahí por 1000 miembros para esa época. No se daban cuenta que yo me congregaba ahí. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay mucha comunicación, pero poca revelación. Aleluya. Entonces, para poder tener los dones espirituales, hay que tener poca comunicación, pero mucha revelación del Espíritu Santo. Pero hay iglesias que tienen mucha comunicación entre sí. Entre un hermano y el otro se llevan allí. Mire, hermano, yo vi esto, vi allá, vi aquí, vi el otro lado, yo vi por aquí, vi por allá. Y al final hay uno encargado que se acerca al pastor para comunicarle todas las anomalías. Mas cuando el Espíritu de Dios se glorifica, el Espíritu de Dios es el que se encarga de mover su presencia y de tocarle el corazón al hombre para que el hombre se convierta. No necesitas que el hombre toque al hombre con palabras, sino el mismo Espíritu de Dios redarguye el corazón del hombre y lo hace entrar en razón.
Aleluya. He ahí donde se cumple la palabra del Señor y dice: hipócritas, hipócritas, de labios me honran, pero de corazón están lejos de mí. Aleluya. De labios me honran, pero de corazón están lejos de mí, dando enseñanzas de hombres. Aleluya. Bendito Dios. Pero digo que es importantísimo caminar en el poder del Espíritu. Para poder llevar los dones espirituales, tienes que caminar en la dimensión del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, que es lo que la iglesia hoy en día no hace. Es lamentable. Cristo viene, el fin se acerca, y la iglesia camina seca, buscando añadiduras, y el Señor viene por un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre y que camina en la dimensión espiritual. Sí, mi amado. El Señor viene por una iglesia que camina en dimensión espiritual, no en humana, terrenal. Porque Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Aleluya. Aleluya. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aleluya. ¿Qué te podría decir en este lindo y bello día? El mejor método que yo encontré para buscar los dones espirituales fue viendo a Jesús. Yo no vi a mi pastor, yo no vi al líder, yo no vi al hermanito que estaba ahí como ropa tendida. No, yo vi a Jesús de Nazaret. Lo vi como un hombre más. No lo vi como el altísimo Dios que me dio la salvación. Lo vi como un hombre más, que vino al Calvario, que fue anunciado por el ángel a María, que nació del vientre de María y que llegó al Calvario, pero que lo veía subiendo por la tarde al monte y bajando por la mañana. ¿Qué hacía en el monte toda la noche? Oraba al Padre. Y lo veo ayunando constantemente después de los 40 días y 40 noches en el desierto. Y dice que regresó en el poder del Espíritu Santo, por supuesto. Y caminaba en el poder del Espíritu. Entonces dije yo, bueno, en el mundo tuve fama. Hice algo más. Tenía palabras muy elocuentes en el mundo por mi trabajo, mi desempeño y mi relación con las personas. Quería ser diferente. Le dije, Señor, en el mundo tuve fama. Ahora la gloria es tuya. Pero no quiero ser del montón, Señor. No quiero ser del montón. Quiero ser diferente. Y comencé a buscar la presencia del Señor. A través del ayuno, a través de la oración. Y algunos fines de semana pues pasaba estudiando, leyendo la palabra, no estudiando, leyendo la palabra todo sábado y domingo. Acostado en una hamaca. Y hubieron días que tuve muchas visiones celestiales. Solamente cerraba los ojos y tenía las visiones celestiales. Y en alguna ocasión tuve visiones con mis ojos abiertos. Digo tuve, porque fue un periodo que viví. Ahora me sujeto a la verdad, me sujeto a la palabra, me sujeto al ayuno,
Me sujeto a la oración, que no es fácil para mí. La dimensión espiritual en que hoy en camino es diferente de cuando empecé. Aleluya. Pero hoy veo a Jesús en el mundo espiritual como el mismo Dios, porque Él dice: yo soy en el Padre y el Padre es en mí. En aquel día, hace más de 20 años atrás, yo lo veía como aquel hombre que llegó al Calvario, como aquel hombre que llegó a salvar la humanidad. Así lo veía, como aquel hombre. Ahora lo veo como Dios mismo, como el Todopoderoso. Ya no le pido al hombre que veía en Jesús, a la humanidad en Jesús. Hoy le pido al eterno Dios Todopoderoso. Aleluya. O sea, el conocimiento divino donde el Señor me ha llevado es otro. He visto los 9 dones funcionando en mí. No digo tengo los 9 dones, he visto los 9 dones en diferentes tiempos. He visto milagros, sanidades, he visto todos los 9 dones trabajando en mí en diferentes tiempos. Pero la gloria y la honra siguen siendo del Altísimo Dios Todopoderoso. Para cuando empecé no conocía al Espíritu Santo y era el que obraba en mí. Ahora sé que el Espíritu de Dios obra en mí. Respeto al Padre en su tiempo, respeto al Hijo y respeto al Espíritu Santo. Pero sé que los tres son uno y tienen el mismo poder. Los tres son omnipotentes, omniscientes y omnipresentes. Por lo tanto, muchas veces digo: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas veces digo: Padre, en el nombre de Jesús, le suplico que a través de su Santo Espíritu sea usted glorificado. Menciono los tres. Padre, en el nombre de Jesús, le suplico que su Espíritu Santo sea glorificado. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, cada día que pasa cuando caminamos en la dimensión espiritual, entendemos muchas cosas que muchos no entienden. Por lo tanto, para poder llevar los dones espirituales, primeramente tienes que caminar a la dimensión del Espíritu Santo. Sujetarte y someterte a santidad, a humildad, a mansedumbre. No ser enaltecido, no ser soberbio, no ser iracundo, porque pierdes todo. Aleluya. Alabo al que vive, glorifico al que vive en esta hora. Al Señor, y solamente al Señor, sea toda honra y sea toda gloria. Bendecimos, exaltamos y glorificamos al eterno Dios Todopoderoso. Si en esta hora, mi amado, te he hablado de los dones espirituales, son necesarios en la iglesia, son necesarios en ti, son necesarios para que el mundo se convierta, el mundo pecador. Por lo tanto, te llamo a la reflexión en esta hora. Si quieres, estamos llegando al final. Si quieres arrepentirte y convertirte al Señor, lo podemos hacer en esta hora. Solo te pido que repitas conmigo estas palabras. Como vil pecador que somos, algunos arrepentidos y otros no arrepentidos. Repítela conmigo, por favor. Señor Jesús, sé que soy un vil pecador, pero en esta hora me arrepiento de cada uno de mis pecados y le pido perdón, suplicando su misericordia, suplicando su gracia y pidiéndole que me inscriba en el libro de la vida, que me limpie con su sangre preciosa que fue derramada en el Calvario, que me selle con el fuego divino del Espíritu Santo que lo alimentó a usted. Por favor, Señor Jesús, no permita que mi alma se pierda. Suplico misericordia, que me guarde y que me libre de la muerte eterna. Amén y amén. Mi amado, que el Señor te colme de bendiciones. Se ha hecho esta oración. Has pasado de muerte a vida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento quede sobre cada uno de vosotros y que el Señor me le bendiga.